Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval. Muy queridos amigos, reciban un cordial saludo, deseando que Dios los sea bendiciendo y dando entendimiento y conocimiento por medio de su palabra. Recordemos, amigos, que en la cápsula anterior vimos un círculo vicioso. ¿Y en qué consistía ese círculo vicioso? Israel entró a la tierra prometida, pero allí el pueblo va a pecar contra Dios. ¿Por qué el pueblo va a pecar contra Dios? Porque van a tener dioses ajenos delante de él. El pueblo, al tener dioses ajenos, era oprimido. El pueblo clamaba a Dios y Dios, en su gracia, recuerden que enviaba jueces. Estos jueces son figuras del Señor Jesucristo, que realmente es el gran juez. Los jueces liberaban al pueblo de Israel. Pero nuevamente el pueblo de Israel volvía a ese círculo vicioso. Este duró aproximadamente 400 años. En Primera de Samuel podemos ver que el pueblo de Israel va a querer ser como los otros pueblos. ¿Y por qué quiere ser como los otros pueblos? Porque quiere tener un rey. Como el texto se titula Primera de Samuel, Samuel era el que estaba en ese entonces, hasta que fue ya un adulto mayor, encargado del pueblo. Samuel, ya siendo entrado de años, el pueblo de Israel va a pedirle ese rey. Samuel va a sentir mucha tristeza. Samuel consulta a Dios, pero Dios le dice a Samuel que no lo estaban despreciando a Samuel, sino realmente a quien estaba despreciando era ¿quién? A Dios, mi amigo. A Dios, el pueblo de Israel lo estaba despreciando, queriendo tener un rey. Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7 nos dice así: Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Samuel, por medio de la palabra de Dios, en 1 Samuel capítulo 8, va a advertir al pueblo de una manera, digamos, muy precisa, que no serían felices con el rey. Pero el pueblo insistió en querer tener un rey y no tener a Dios como rey. El primer rey de Israel lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 9. Ese rey se llamó Saúl. El capítulo 9 se titula Saúl es elegido rey. Recordemos, amigo, que el libertador vendría de la tribu de Judá. Pero este señor Saúl era de la tribu de Benjamín, como lo podemos corroborar en 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El primer rey de Israel va a ser de la tribu de Benjamín. Pero como te decía, mi amigo, el libertador vendría de la tribu de Judá. El rey Saúl hizo cosas que a Dios no le agradaron. Como ustedes y yo lo podemos ver en 1 de Samuel capítulo 15. En 1 de Samuel capítulo 16, Samuel va a ungir a David. Y David va a ser de la tribu de Judá y es el escogido de Dios.
Entonces, el primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey de Israel fue David. Y el tercer rey de Israel fue un hijo de David, llamado Salomón. Después de que Salomón muere, el reino se parte en dos. Una parte en el norte y otra parte en el sur. La parte del sur se llamó Judá y la parte del norte se llamó Israel. Hubo algunos reyes de Judá que hicieron las cosas a la manera de Dios, pero tristemente la gran mayoría no lo va a hacer así. Pero en el norte sí que ninguno hizo las cosas a la manera de Dios. Samaria va a caer aproximadamente en el año 722 antes de Cristo. Samaria era la capital de Israel, es decir, del reino del norte. Desafortunadamente, Jerusalén, la capital del reino del sur, también va a caer. Y cae en el año 586 aproximadamente antes de Cristo. Dios, cuando los reinos se dividieron, mandó unas personas muy importantes, las cuales, si Él lo permite, lo veremos en nuestra próxima cápsula. Cápsulas con Samuel Andrés Chaparro Sandoval.